Bueno, hola, Hola. Masdey. Muchas gracias por darme la entrevista. Antes de comenzar, pues te presento un poco y si quieres complementar la información, pues puedes intervenir. Eh, Va. Masdey es una directora de cine, tiene un cortometraje titulado Mijo, que ha sido, pues, por lo que vi, reconocido internacionalmente, le ha ido muy bien. Em, y tengo entendido que eres mexicana, pero ahorita estás en España. Sí. Ok, va. Bueno, más de no sé si el motivo, bueno, de esta entrevista es hablar un poco de tu cortometraje Mijo. Me encantó, de verdad, muchísimas felicidades. Se me hace todo un statement, es como un mood ese cortometraje. No sé si nos quieras contar un poco cómo surge la idea de hacer este corto, cuáles fueron los principales retos al hacerlo y como cuáles fueron tus fuentes de inspiración para hacer este cortometraje. Pues gracias. Bueno, la idea de cómo surge es, bueno, yo soy directora de cine y publicidad y en México, cuando tiempo que estuve ahí, estuve dedicándome al fashion film específicamente durante 6 años con diseñadores y diseñadoras independientes y creábamos fashion films, ¿no? Entonces, pues me adentré mucho en el género, pero también me gustaba, obviamente, me gusta el cine y el cortometraje y en ese proceso quise ser como mi hijo, que es como digamos, como un fashion film personal, ¿no? De lo que yo aprendí sobre el género de fashion film y mezclándolo un poco con el cortometraje. Y bueno, así más o menos fue como empezó, ¿no? Después de tantos años haciendo fashion films, como que dije, ay, quiero hacer uno que sea, pues, muy mexicano. Y bueno, realmente hubo muchas cosas que me inspiraron y se me ocurrió la idea y lo quería hacer, ¿no? No fue como que lo planeara específicamente, ¿no? Pero bueno, digamos que en todo el proceso de desarrollo de profesional, ¿no? Como que empecé a tener como la espinita de hacer mi hijo. Y bueno, me preguntas sobre cómo que lo inspiró, ¿no? Pues no sé, cuando empecé con la premisa, ¿no? De adaptar el mito del rey Midas, precisamente, que es muy popular, ¿no? Que todo lo que toca lo convierte en oro, pero dije, si es un fashion film, pues cómo lo hacemos para que sea así, ¿no? Con ese lenguaje de lo que significa la moda, ¿no? El asunto de la indumentaria no necesariamente desde el punto de vista de anunciar una prenda. Y así fue como decidí cambiarlo a que todo lo que tocara lo, entre comillas, estilizara, ¿no? Le diera como un toque fashionista. Y pues construyendo poco a poco, después pensé, ¿no? De, bueno, mi hijo sucede en México, todo lo que toca lo convierte lo, lo hace fashion, ¿no? Y quién es mi hijo y me acordé, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la estética de los pachucos, Ujú, porque cuando era pequeña me gustaban las películas de Tintán y me parecía que era como muy, muy fashion, ¿no? Para la época y con un estilo muy atemporal y de hecho todavía existe ujú, la cultura de los pachucos en Ciudad de México, todavía hay colectivos que se reúnen para eso y todavía hay concursos de baile y de trajes de pachuco. Entonces dije, ah, no, pues claro, mi hijo tiene que ser un pachuco, pero moderno, ¿no? Bueno, no moderno, sino un pachuco pues que vive en nuestros días, porque obviamente no está ambientado en los 40. ujú. Mi hijo es muy fashion y pues le gusta como la estética de los pachucos y también todo lo que representa, digamos, la indumentaria de los pachucos, porque surgió en Estados Unidos de los migrantes mexicanos, ¿no? Los nacidos de migrantes, los chicanos y todo eso, y era como una estética que usaban como para hacer la resistencia, como migrantes en Estados Unidos, entonces me gustaba también el significado, no solamente estético, sino también el significado de lo que representa la moda, porque algo que sí es importante de mi hijo es que para mí los fashion films sí puede ser publicidad, pero digo, también puede ser un fashion film que represente lo que la moda significa, como todas estas cosas que hay detrás de la moda, que a veces cuando pensamos en el término moda, ¿no? Pensamos en cosas muy, muy frívolas, ¿no? De solamente es marketing, pero también representa identidad de personas y culturas y bueno, eso es algo que quería como transmitir. Por eso, Ok, no sé si me ahí lo explico. lograste muy bien. Sí. Ok, Ah, gracias.
¿Y qué te iba a preguntar? Para ti, como directora, ¿cuáles fueron los principales retos? Y ahorita con lo que me cuentas, em, ¿tú estudiaste algo de moda o fue como una pasión personal que tú cultivaste solita? Pues estudié diseño gráfico, o sea que no estudié diseño ni moda, pero en el fondo, cuando me entré a la licenciatura de diseño gráfico, yo, digamos, que oculto para mí, quería realmente dedicarme a audiovisuales, ¿no? Pero pues Ujú, entre que México es muy machista, la falta de referentes de mujeres en el cine como directoras, etcétera, y también pensaba que según eso en diseño gráfico me iba a ir mejor. Entonces estudié diseño gráfico, de lo que no me arrepiento porque pues al estudiar diseño gráfico aprendes un montón de cosas respecto al lenguaje, de cómo comunicar, aunque sea con imágenes, pero no es lenguaje visual, pero aprendes cómo comunicar, aprendes teoría del color y tienes como otra perspectiva de las artes. Y bueno, eso fue lo que me dejó haber estudiado esa carrera, pero al final terminé yéndome a hacer audiovisuales y cuando empecé en el mundo de los audiovisuales como que tampoco me llamaba mucho el asunto de los cortometrajes porque desde mi punto de vista tuve como ciertas prácticas y me ujú, pareció que todo era muy machista ujú. en el mundo del cine Sí. y en algún momento encontré como descubrí que, bueno, no, bueno, descubrí para mí que existía el fashion film y como era publicidad enfocada a la moda y me pareció como que era un lenguaje muy moderno y muy estético porque es publicidad pero tiene como un valor agregado por la misma exigencia de la industria. Ujú, Me gustó y según yo iba a ser más fácil, ¿no? Bueno, no me gustó, pero de alguna manera como siento que entendí como lo que significaba el fashion film con lo que tenía de diseño y lo que me gustaba de visuales y dije, bueno, pues me voy a dedicar a hacer fashion film porque creo que en el mundo del cine no encajo como mujer directora, lo veía muy difícil. Y así fue como empecé a, realmente no tenía como este asunto o interés por la moda en sí desde el principio, pero sí me llamaba mucho la atención desde siempre los comerciales de perfumes, que son como los más familiarizados, como los que tenemos más familiarizados que vemos. ujú, Y siempre me gustó mucho cómo cuentan las cosas en los comerciales de perfumes, ¿no? Que son como muy estéticos, muy románticos, y si cuentan algo y es publicidad, y eso fue lo que me gustó. Así fue como entré, digamos, al tema ujú, del fashion. ujú. Qué padre. Oye, pero yo creo que haces un gran trabajo. De verdad, como que no sé si sea por esta parte de que has trabajado en publicidad, que tienes muy marcada esta atención al detalle, ¿sabes? O sea, como que se ve mucho en mi hijo, que es muy pulcro en el sentido de que se ve limpio, o sea, la imagen, las tomas que hiciste a mí me encantó, entonces, eh, o sea, yo respeto, pero en mi opinión, sí creo que eres una gran directora. Y finalmente, si tú pudieras definir mi hijo en una palabra, ¿cuál sería? Ay, Dios, no, está un poco complicado. ¿Palabra u oración? Empezando por lo que, y por algo que reflexioné justo después de ser mi hijo, fue, lo diría como, que mi hijo es como resistencia, porque me di cuenta que me había inspirado como el asunto de los pachucos, como su estética como resistencia. Y cuando hice a mi hijo también fue como, o sea, bueno, como tú dices, es una producción muy detallada, pero la verdad nos costó mucho trabajo. Hubo unos momentos en los que pensaba que no íbamos a conseguir las cosas y fue muy curioso porque muchas cosas o sea, realmente son prestadas o rentadas, los bochitos y todo eso son de personas, o sea, independientes, no son de empresas que se dedican a rentar coches, ¿no? Los encontramos así por milagro, como el que sale al final, que es morado y está Ujú, mandado a hacer. Entonces fueron muchas personas las que colaboraron que no se dedican a la industria o que no son como parte, ¿no? En sí, ¿no? Como por ejemplo los bochitos y cosas así. No viene de empresas, me refiero, de ujú, grandes productoras independientes que te rentan esas cosas. Todo fue así y se logró que se consiguiera la imagen que yo tenía en mente, ¿no? Que fuera como la paleta de colores que me había imaginado, porque elegí el morado por lo que se refiere, por el significado que tiene con la realeza y todo el asunto, ujú, y el oro, el dorado y amarillo por el asunto del oro, del rey Midas, que aunque ahí no convierte nada en oro, más que el final, pues. ujú, Entonces todo era referencia y todo lo hicimos de manera súper independiente y así. Entonces me di cuenta que habíamos conseguido como este cortometraje fashion film y que fue o sea, que fue con un montón de
creadores independientes que son parte de la resistencia porque nadie pertenecía como a la élite, ¿sabes? Ujú. De Sí, sí, artistas, del cine, ¿no? a través de la moda, a través del cortometraje, entonces así lo definiría. Ay, Digo, qué dije bonito. palabras de las que te había dicho, pero pues nada más para explicar el porqué. No, está bien, está perfecto. Y me gusta mucho cómo hablas de el fashion film, era algo que yo no, o sea, es como que es algo que vemos, porque al final, pues, está muy inmerso en la publicidad, pero no le había puesto nombre, ¿no? Fashion film. Y ya que, bueno, hice el post y me puse a investigar más, se me hizo muy interesante y me gustaría saber para ti qué significa hacer un fashion film. Pues bueno, primero me gusta mucho porque te digo que puedes como mezclar como el asunto del lenguaje de la moda con el lenguaje audiovisual. Y cuando empecé, sí descubrí que tenía como sus inicios en la publicidad, ¿no? Entonces sí tiene como un fin publicitario, pero luego ha evolucionado tanto porque pues se ha hecho un lenguaje audiovisual muy elaborado, específico para este tipo de productos relacionados con la moda. Y me di cuenta que hay bueno, desde que empecé a entrar a los festivales internacionales de fashion films con mis fashion films independientes. Y ahí me di cuenta que había otros que sí vendían, que, o sea, están los que venden marcas, ¿no? Pero también había unos que hablaban como de historias o conceptos muy abstractos, que era como lo que a mí también me gustaba y que yo también hacía. Y me di cuenta que no género, pero como nuevo, que es como el equivalente a un videoclip, ¿no? Como nuevo producto audiovisual. También recoge otro tipo de videos que no son necesariamente publicidad, pero que expresan ideas y conceptos o historias que no se podrían expresar de otra manera o en otro lenguaje o género, que tal vez no encajarían en el cortometraje por la manera en la que el lenguaje audiovisual ha avanzado para el fashion film y el cortometraje todavía tiene un lenguaje muy clásico. Mm, Y eso fue lo que me gustó del fashion film, que pues puedes hacer publicidad con significado, ¿no? Puedes hacer una publicidad que vaya más allá de nada más mostrar el producto y también puedes hacer como videos o cortometrajes que expresen lo que significa la moda, ¿no? O tu concepto de moda o cosas relacionadas con la moda, como te digo, como lo que es, ujú, pues realmente la identidad, la indumentaria y el diseño y lo que significan las prendas, desde lo cultural hasta lo personal, y no necesariamente para vender algo, ujú. pero entran dentro de este mundo y eso es lo que me gusta. Y también me gusta mucho que en este mundo de festivales y de este nuevo género, bueno, no es género porque también puede haber otros, o sea, puede haber fashion films de géneros como comedia, terror, etcétera, ¿no? Pero Ujú. digamos este nuevo género audiovisual, todavía hay mucha apertura en los festivales y plataformas que distribuyen fashion films a la experimentación, ¿no? O sea, todavía no hay tanta, Rigor. o sea, ajá, tanto Ujú. rigor, pero no de mala manera, sino que Ajá. sí es muy exigente, porque precisamente es súper exigente respecto a la estética y la forma en la que cuentas las cosas, pero hay mucha apertura a ver cómo cuentas las historias Ujú. y eso me gusta porque ayuda a que el lenguaje audiovisual evolucione y avance. Entonces creo que respecto a eso, a la evolución del lenguaje audiovisual, el fashion film es ahora como la herramienta a observar. No. Ay, qué padre. No, pues sí. Y para ti, ¿qué sigue? O sea, ¿estás trabajando ahorita como en algún otro proyecto? Para mi hijo que sigue, no sé, vi que estuvo, ¿cómo se podría decir? De tour en varios festivales. Entonces, no sé si ese ciclo de presentación en festivales siga o... Ajá. Pues mi hijo, sí, o sea, todavía ha estado hasta ahora, desde que lo estrené, bueno, desde que lo lancé, en 60 festivales y se ha ganado 18 premios y ha tenido 9 nominaciones y ya está en festivales pues de aquí, de España, etcétera, ¿no? Y todavía sigue quedando en algunos, a los que pues todavía falta que te digan, ¿no? Pero en los últimos 2 meses ha quedado seleccionado en 3 nuevos festivales, uno en Italia, otro en Ámsterdam y otro aquí precisamente en Madrid. Entonces, pues, la vida de mi hijo sigue todo lo que pueda seguir respecto a eso. Y bueno, yo siempre estoy buscando como proyectos para hacer. Hay algo que sí voy a hacer muy próximamente, es que voy a dar un taller precisamente de, Qué padre. en colaboración con una plataforma de México, que fue como de las primeras, que se llama Puebla Vista y Diseño. Es un taller cortito, como un workshop de 3 horas, perdón, sobre el fashion film como precisamente herramienta, como expresión política, Ay, social o qué cultural. padre.
Ay, pues muchas felicidades, Maddy. Espero que los logros solo continúen para mi hijo, porque de verdad los merece. Ah, Y pues nada, espero que podamos seguir en contacto para tus futuros proyectos. Y pues muchas gracias por darme la entrevista. no, pues gracias a ti, yo superpuesta ahí en Instagram. Por donde me Sí, quieras contactar, yo respondo. va. También mi hijo, aunque está en festivales, está disponible para ser visto por quien quiera. Ujú. Lo pueden ver y En si les gusta o no Vimeo. les gusta, me pueden escribir y decir lo que piensan también, porque me gusta que me digan. Ay, qué padre. Pues Va. muchas gracias a ti por la entrevista y por el post que hiciste de mi hijo, el análisis me gustó mucho, ¿eh? Ay, muchas Lo he gracias. estado compartiendo, pero se me hizo muy interesante